Bueno, sintonía para saludar al amigo pues Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, pues de antemano muchas gracias por estar nuevamente con nosotros hoy. Hoy tengo que pedirte disculpas, ya lo sabes, que estoy medio pachuchillo, pero bueno, estamos ahí Ya, aguantando. el tiempo tampoco está ayudando mucho. No, no, Está la no. lluvia y No, eso. en mi caso, tú sabes que es un nuevo tratamiento que está siendo muy efectivo, todo hay que decirlo, pero tiene unos efectos secundarios que son un poco molestillos, pero bueno, aquí Bueno, estamos para. a todo hay que irse adaptando, sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hablando en micrófono cerrado, tanto Juanma como yo, acerca de ese parón nuevo del Hotel Taoro, de las obras del Hotel Taoro, y que, bueno, nos deja desangelados. Nunca uno mira las páginas de los periódicos y cuando te encuentras una noticia de esas, digo, Dios mío, otra vez, ¿no? Pero Sí, bueno. no, la lástima de todo esto es que esta situación que estamos pasando de pandemia va a dejar las consecuencias económicas correspondientes también y que van a ser bastante duras por lo que estoy viendo. Bueno, pues nosotros sobre todo lo que queremos es que cuando termine todo esto y empiece a volver el turismo, esté especialmente todo, pues, como tiene que estar en orden y demás. Eso hablaremos este próximo viernes, Dios mediante, en Tanemir Canario. Y ahora lo que toca es hablar con Juan Manuel Reyes Cornejo sobre pues esta etapa de Cuaresma previa a la celebración grande de la Semana Santa que este año. Por cierto, hay una noticia, no sé si la leíste hoy, porque salió publicada esta mañana, la leía yo en el primer café, como el pues obispado de Tenerife y en general en Canarias, tanto el de aquí como el de la Canaria, la canariense y la nivariense, pues quieren que tengan fieles los actos, es decir, que se abra un poquito más la mano, como se ha abierto la mano, según dicen con otros colectivos, y que haya más fieles en los actos que se van a llevar a cabo, Juanma. Sí, si miramos con respecto al año pasado, que ya era el inicio de todo esto, claro, y estábamos en una situación todavía más complicada, pues sí hay un cambio sustancial y de hecho se están celebrando celebraciones que, guardando por supuesto las normas sanitarias y la distancia social, como pueden ser conciertos, hay ya varios conciertos programados de bandas de música y efectivamente, como bien tú decías, se está convocando a los fieles a los actos, sobre todo a los actos litúrgicos dentro de la iglesia, Mm. con menos limitaciones que el año pasado y es una cosa buena porque claro, hasta ahora solo han podido ir aquellas personas que estaban expresamente invitadas y con un aforo muy reducido y esto de alguna manera indica que las cosas van mejorando un poco, que también se está viendo un poco en la evolución de los contagios y de los fallecimientos, ¿verdad? Sí. Y yo me alegro por eso porque ya te digo, a mí lo que me preocupaba que este parón de alguna Sí. manera desilusionara y hiciera que muchas personas que son voluntarias y que se dedican a hacer que todos estos actos salgan adelante durante toda la cuaresma y las distintas actividades necesarias para sacarlo, que se fuera enfriando la llama y que de alguna manera se perdieran, que ya ha pasado Mm. en otras ocasiones. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Santa Cruz hace ya 40 años o así y repavimentó sus calles, que se perdieron todos los actos de Semana Santa, prácticamente quedaron Ujú. suspendidos y después no se volvieron a celebrar y sería gracias a don Jacinto, que fue de aquí de la Orotava, destinado allá a la iglesia de San Francisco, y a don Mauricio los que volvieron a potenciar la Semana Santa, pues se había perdido casi en su totalidad, ¿sabes? Y entonces, a mí lo que me preocupa realmente de este parón es eso, bueno, y lo que le preocupa a todo el mundo de los distintos actos populares que se celebran. Sí. Ahora escuchaba yo también unos programas de carnaval y demás, y estaba creo que era Juan Viña hablando de que había cierta preocupación de que la gente de alguna manera se enfriara con estos temas y Sí. dejase de celebrarlos, ¿verdad? Que es el Bueno, llamamiento que hacemos. sí, no, y además de hecho incluso todo funciona también a base de las cuestaciones populares y demás, y muchas de esas organizaciones, si hablamos pues laicas o incluso religiosas, pues adolecen de tener esa financiación para pagar sus actividades. Lo hemos visto en el folclore, donde incluso hay algunos grupos que han tenido que dejar salones de ensayo o incluso otros colectivos de cultura en general, ¿no? Sí, a nivel nacional saltaba el otro día la noticia también de los lugares donde se celebra flamenco que están cerrando todos de una Sí. forma concatenada. Es un verdadero problema. La crisis sanitaria esta puede acabar con muchos aspectos de la vida cultural
y de la Mm. vida social. Y por otro lado, date cuenta tú una cosa, ahora precisamente que nos confinamos y que nos encerramos en nuestras casas, es cuando más necesitamos a la cultura, porque si no podemos caer en una grave depresión, que incluso muchos psiquiatras y psicólogos lo están diciendo, que es necesario que la gente se distraiga con temas, muchas veces gracias al tema virtual, ¿no? De las redes sociales que te retransmiten los actos y demás, pero que es importante que se mantenga la llama viva, porque si no vamos a acabar con un tejido importante de la sociedad, ¿verdad? Sí, ujú. Y Sí, teniendo en cuenta sobre todo el hecho de que pues hay una pues tendencia en la propia ciudadanía de los aparatos de las redes sociales que te limitan a la salida de casa, que mucha gente se acostumbra. De hecho, incluso yo te puedo decir a ti, ayer no porque ayer estaba uno, como te digo, convaleciente, pero el domingo pasado estuvimos mi mujer y yo en misa y bueno, había más o menos gente, pero otras veces apenas hemos ido con los niños y todo, y apenas hay personas en el templo celebrando la misa, pudiendo haber más, me refiero, no que esté lleno, pero pudiendo haber date más, ¿no? cuenta tú también que muchas personas mayores, ¿sabes? Que son también, se arriesgan potencialmente, dejan de ir a estos actos porque tienen miedo también por lo que les han dicho, ¿no? De que Mm, no deben de salir mucho de su casa, deben de mantenerse aislados. sí, Y eso también, y date cuenta tú que la iglesia últimamente y Juanma, la verdad que de gente joven, sí. sí, sino que Sí, me oye, sí. sí, no se Sí, perdía un poquito la señal. sí. Y Sí, no, entonces claro. Ujú. el tema es ese. De todas maneras, hoy queríamos tratar Sí, también a otro eso aspecto, que iba era yo. el Sí, tema de las distintas artesanías o los distintos correcto. Ujú. que confluyen para que estos actos se puedan celebrar, Sí. que no es solo los escultores, ¿no? Con la escultura en madera policromada, sino Ujú. los orfebres, ya después, y más recientemente también las floristerías, porque date cuenta tú que si consultamos fotografías o instantáneas de principios del siglo XX, el tema del adorno floral aquí en Canarias era muy escueto, muy incluso a veces salían los tronos hasta con unas especies de jarrones de vidrio, de estos de los que se utilizaban en el cementerio. Entonces, Sí, y las flores eran pues muchas veces cogidas de los jardines ahora ya no, ahora hay todo sí. una disciplina también en ese aspecto. Ujú. Después el tema de los textiles, sobre todo las imágenes de vestir. Y es una pena porque también muchos de estos aspectos ya estamos acudiendo al exterior y estamos perdiendo a nuestros verdaderos artífices, que constituían y que constituían una garantía de que se mantuviera ese carácter Sí. de la forma de vivir la Semana Santa isleña, ¿verdad?, de Ajá. Canarias, y que desgraciadamente ahora nos vemos muy influenciados, sobre todo por Sevilla, que tuvo otro desarrollo distinto, porque nosotros de alguna manera nos quedamos en una Semana Santa más prebarroca, con pequeños tronos, con varales exteriores, con cargadores, no a la cerviz como lo hacen ellos, y con esas grandes cuadrillas de Hombre, 40 no personas. hemos visto un poquito, a ver, entre comillas, que se entienda la palabra, contaminados. Es decir, que muchas de las tradiciones nuestras, que son más sobrias, como dices tú, que son más, incluso en los colores mismos de las propias pues imágenes y Imágenes, demás, sí, sí. hemos visto como un poquito una influencia andaluza bastante notoria, ¿no? Sí, en los últimos tiempos, y eso también viene dado, ¿sabes por qué? Por la pérdida de nuestros artífices. Bueno, el año pasado fallecía Juan Ángel, que es el último orfebre. Tú sabes que La Laguna, Sí, desde el siglo XVIII, fue un centro de producción que abasteció a todo, prácticamente a todo el archipiélago e incluso al exterior. Alguna pieza también saltaría a América, y que con la plata que precisamente venía de América se elaboraban esos frontales, esas gradas, sí. esos baldaquinos, y que Juan Ángel pues era nuestro último representante. Estaba Juan Ángel, antes de eso estaba Ventura Alemán también, que fue, por desgracia se perdieron también algunos frontales ahí en la iglesia, en el incendio de la iglesia de San Agustín del año 64, y que eran un poco la representación o la tradición de esa orfebrería lagunera, que tuvo bastante enjundia y que fue muy importante a nivel insular, y que todos nuestros templos conservan algún frontal, algún baldaquino, algún elemento, que y no solo de aquí, sino de incluso, por ejemplo, el baldaquino que tiene Nuestra Señora del Pino en Las Palmas, pues fue elaborado por artífices laguneros. Y todo eso es una pena que se vaya perdiendo, porque ya obliga a que cuando alguna cofradía o alguna entidad de este tipo
quiere enriquecer el esorno de una pieza, pues tenga que acudir a Sevilla, que también tienen otra forma de Sí, tanto la orfebrería de ellos comparada con la nuestra, como el bordado, por ejemplo, que también hemos perdido esa tradición del bordado, o se ha sustituido muchas veces, ¿sabes?, por un bordado de realce que no es propio nuestro. sí. No, el bordado nuestro era un bordado mucho más fino, Ujú. ahora parece ser que, bueno, le meten hasta telas debajo para hacerlo más voluminoso, y ese tipo de bordado aquí prácticamente no se conocía, y sin embargo ya vemos que muchas imágenes Sí. están saliendo a la calle con Pero, este tipo ¿sabes? de indumentaria. ¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que a mí me pasa igual que no solamente en el tema religioso, me refiero a la artesanía, sino en la artesanía en general, no hay intención, no hay renovación. Date cuenta que tú estás hablando de una persona que por razones lógicas de la propia vida tiene un ciclo vital y después fallece. Y no hay nadie, no hay un testigo, no hay una previsión a la hora de decir, señores, vamos a dejar este arte en manos de un discípulo, de una persona que a su vez lo deje en otro. Es decir, la continuidad, el entregar el testigo. No ha habido, en cierta manera, mucha suerte en este caso, porque conocemos a muchos artesanos que han traspuesto y que no han dejado detrás de sí a nadie con los conocimientos suficientes para seguir con lo emprendido por él, ¿no? Bueno, en el caso de Juan Ángel, por ejemplo, yo te puedo decir que hasta los años 90 tuvo a unos aprendices allí en el Qué taller, bueno. Ajá. y que sí, pero que después resulta que con el tema de la expansión, del tema de la construcción y tal, pues se fueron a trabajar al sur y Claro, porque le ofrecían más, dejaron la más actividad, rédito, pues claro, claro. ganaban más por otro lado. También la gente busca una rentabilidad, y esto, date cuenta tú que es un arte suntuario que cada vez se cotiza menos en ese sentido, o bien vendes una pieza pero estás expuesto a que tengas encargos, y esto obviamente también ha ido descendiendo, porque claro, cuando se encarga una pieza de orfebrería importante, un proyecto que sea, y después existe otra cosa, y es que muchas veces también por parte de las entidades, las cofradías o incluso los párrocos, prefieren acudir a la península, porque eso conlleva también un bureo de que vas a viajar allá, vas a ver la Sí, pieza allá, sí. y también se empieza de alguna manera a mercantilizar esa adquisición de esa nueva pieza. Sí, sí, Entonces, además que hay cierto gusto. A ver, yo entiendo lógicamente que uno se enamore de la Semana Santa, sobre todo andaluza y sevillana en especial, porque es un espectáculo, no hay duda, y es un derroche de fe por un lado, de arte por otro, de cultura. No, no digo que no, pero recuerdo y sé que muchos, como dices tú, que han ido allá, han venido, pero lamentablemente las cosas que están aquí quizás a lo mejor se han visto un poco arrinconadas, y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es no, que y sobre todo, salgan, ¿no? es decir, cuando tú antepones la rentabilidad y de Sí. alguna manera esa mercantilización a lo que es la pieza en sí, porque date cuenta tú una cosa, Juan Ángel, sí, esto está claro que un solio o cualquier cosa que tú te fueras a comprar te salía mucho más cara que comprada en la península, pero es que luego en la península resulta que usaban troqueles, que se hacía de una forma seriada, que esa misma pieza te la vas a encontrar en varios lugares iguales. En el caso de nuestros artesanos no, porque ellos hacían la pieza de una forma rudimentaria, y era lo que le pasaba también a don Ezequiel como escultor, Sí, y aunque quisiera hacer otra pieza igual no le salía, porque había que devastar la madera, en este caso, en la península pues ya se usan pantógrafos, se usan maquinarias especializadas sí. que prácticamente sacan las piezas seriadas. Oye, Entonces ya eso no tiene el valor, ya no sí, tiene el valor, que aunque sin embargo muchas veces pagan más, ¿sabes? Yo te puedo Juanma, hablar dime, yo quiero que tú me cites algunas para que la gente cuando las vea, o si va a ir a la iglesia, o a la catedral, o va a ir a la Orotava, a ir aquí a los relevos, que sea, alguna de esas piezas notorias, ¿cuál sería? de aquí, de las nuestras. Mira, Sí, lo último que hizo Juan Ángel fue precisamente la restauración del tabernáculo del Cristo de la Laguna, que estaba muy deteriorado. Detrás la madera estaba toda podrida, ¿sabes? Porque le habían atacado los xilófagos y demás. mm, Y había y de hecho cuando se pisaba muchas veces la plata, cuando se bajaba al Cristo y demás, se podía sufrir hasta cachones porque ya no tenía el soporte detrás. mm. Hubo que reforzar toda la estructura, hacerle incluso unos soportes de carácter de metal para y bueno, en todo eso, y sobre todo en la reposición de la plata que se había perdido, participó Juan Ángel eh, recientemente, es decir, poco antes de fallecer. Tienes, por ejemplo, el baldaquino recuperado de la Virgen de Candelaria, que se copió un poco también de
del Realejo, de la Virgen del Carmen de Realejo, con las 4 palomitas que Ujú. representan el paso de la vida a la muerte. Sí. Tienes una serie de piezas que son recientes. Y después, por otro lado, tienes también piezas que, pues, Juan Ángel, por ejemplo, estuvo trabajando con la familia Risser, que son unos también peninsulares que vinieron aquí, eran joyeros y aprendieron luego con Juan Ángel también un poco el tema de la orfebrería. Empezaron trabajando juntos para engarzar sobre todo las piedras preciosas y demás, a algunos elementos de orfebrería, o solios o coronas y demás, y después acabaron ellos también dedicándose, y de hecho ahora es lo único que nos queda, creo, salvo algún artesano que ha pasado por aquí, latinoamericano, pero es gente de paso, que ha estado Nico en eso. Ya prácticamente lo único que le queda a las hermandades y cofradías es una nave que está en el polígono Costa Sur de Santa Cruz, donde ejercen su labor, y de hecho pues han restaurado, por ejemplo, la cruz de plata del puerto de la Cruz, han hecho trabajos Ujú. para la Basílica de Candelaria también, y es ya el único centro próximo aquí en el que tú te puedes acercar y hacer los encargos. Pero ya te digo, son gente también venida de fuera, no es nuestra orfebrería, aunque ellos no han intentado, te digo que han intentado hacer un esfuerzo y adaptarse, sobre todo por el contacto que tuvieron también con Juan Ángel, y creo que en ese sentido pues están haciendo su labor también. Colaboraron también en el baldaquino de Nuestra Señora de los Remedios de Buenavista, y hay Sí. una serie de piezas de ellos también que están ahí, pero desgraciadamente todo esto va en retroceso, y como bien decíamos antes, Sí. no hay una continuidad, lo que nos va a obligar a ir al exterior, y no solo eso, sino a la conservación de las piezas que Sí. hay, porque son elementos de culto que están sometidos a una manipulación y a un deterioro, Ujú. que no va a haber quien los pueda reparar, ¿verdad? Sí, bueno, Después y tienes el tema del bordado, por ejemplo. Pues mira, ahora en La Laguna pues está de Jackie Romero, que empezó, pero claro, Jackie lo que trajo fue una influencia sevillana de bordado al realce. Pues hay un artesano, Álvaro, que se dedica, que ha seguido con la tradición, y el que ha hecho los bordados de los palios de la Virgen de la que acompaña a Sentencia de la Laguna, que es todo estilo sevillano, ya que, como tú sabes, sustituyeron un Cristo que tenía don Ezequiel allí, que le había hecho a don Álvaro de la Tabaquería, por uno de traído de Sevilla, y que todo ya es al gusto sevillano, no es al gusto de aquí, no lo ves, no ves mm, esa influencia canaria, sí, y es bueno, y una sabes pena, que ¿verdad? hay un dato que es muy importante. A mí me quedó mucha pena como presidente de la Cofradía del Señor Atado a la Columna de la Parroquia Matriz del Apóstol Santiago, de no haber logrado. Bueno, Agustín fue uno de los que me apoyó, hubo gente que sí, obviamente que estaba, pero bueno, al final nos pilló otra cosa, nos metimos con la base, que también, por cierto, la base es de un gran artesano como pues es el amigo Álvarez, don Domingo Álvarez, artesano de la madera, ebanista, una base muy bonita que tenemos para el Señor de la Columna. Y lo cierto es que me da mucha pena lo de las monjas de Garachico, porque queríamos hacerle un estandarte. Y bueno, hubo alguna persona que dijo, no, sale más barato, lo que siempre decimos, ¿no? Más fuera y demás. Pero hay que recordar, ahí es donde quiero ir yo, Juanma, al recordar a todas esas religiosas y todos esos colectivos que se encargan de hacer esos bordados y esas cosas para también el culto, que son, la verdad, que le da un prestigio tremendo, y algunos de esos ejemplares tienen muchísimos años de historia también, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que ya también muchas de esas artífices están longevas. Ahí tenías, por ejemplo, a Sorinea, que es la hermana de don Ezequiel, que se dedicó al bordado también, con Sor Nieves Aranda y otras más, que bueno, hay piezas preciosas en nuestra Semana Santa. En La Laguna, por ejemplo, la túnica del Señor de la Sentencia, que era de don Ezequiel, que fue retirado de las procesiones del culto público en la calle, por ejemplo, es bordada por Soriné. En Garachico, pues mira, llegaron incluso unas cuelgas para el Cristo de la Laguna a bordar, y muchas piezas que fueron saliendo así, y que, como bien tú dices, hombre, salen más costosas, pero claro, porque se utilizan métodos mucho más rudimentarios, o más que rudimentarios, más artesanales, en el sentido de que no están sometidos a una industrialización, a unas técnicas que conlleven que eso se pueda hacer de una forma seriada, ¿no? Y que se pueda
que abarate los costos, cosa que sí se mira muchas veces. Y después no nos damos cuenta también de otro aspecto, y es que intentando copiar a Sevilla a veces traemos cosas burdas Sí, que no tienen ningún valor artístico, y que incluso bueno, el que no es conocedor sí. del arte y lo ve en la Ujú. calle, dice, qué cosa más fea, ¿no? No, Qué incluso cosa... las tallas de dimensiones muy grandes, por ejemplo, que ha pasado en Claro, varios pero pueblos, ¿no? De las islas. eso responde a que ellos tienen una Semana Santa muy barroca, son verdaderos altares portátiles, las imágenes tienen que desproporcionarse Sí, para que se vean luego desde la parte inferior con una cierta, y a veces cuando después tú las traes a tu nivel, pues te resultan cabezudas o demasiado aparatosas, sí. porque están realizadas realmente para que en su visión sea en alto, a Tronos casi muy altos. claro, hay tronos en la península que llegan a coger a veces hasta los 4 metros, pues tú imagínate, Y, la y, imagen hay y, que y varios. desproporcionarla, pasa como con la alfombra de la orotava, que hay que Sí, alargar las figuras para que desde el balcón se vean con proporcionalidad, sí, pero sí. claro, cuando te acercas a pie de piso, dices, Dios mío, pero ¿esto qué es? No lo Ujú. entiendes, o al revés. También se han Muy hecho bien. bocetos aquí por algunos pseudoescultores Ujú. y se han mandado allá para que se lo pasen a pantógrafos porque no dominan la talla, y después resulta que vienen verdaderos adefesios porque se desproporcionan, porque claro, todos los errores, pequeños errores, porque claro, eso, los pantógrafos ya trabajan a escala y demás, todos Ujú. los pequeños errores de volumen que no se detectan en una figurita más pequeña, al trasladarlo a un tamaño natural se Se desproporcionan y se desproporciona. convierten Ujú. sí. Muy bien, pues Entonces, Juanma, se nos termina el tiempo en el día de hoy. Vamos a continuar, que dentro de un ratito estableceremos contacto con el amigo Pepe. Espero que también te quedes con nosotros para pues tratar un poquito hoy sobre todo el tema de la mujer, ya que estamos hablando 8 de marzo, el Día de la Mujer, entre otras sí. cuestiones. Así que En este aspecto que seguimos tocando y que estamos ahora casi en el ecuador de la cuaresma, mm, oye, que están las redes también, y que tanto por el WhatsApp de Radio Relejo como nos pueden mandar también sugerencias si quieren sí, que hablemos de determinados aspectos claro, mira, yo les digo el 678-472-702, 678-472-702. sí, Hemos estado como te dije el otro día, en contacto con don Teodoro, aquí el párroco de Santiago Apóstol, y haremos lo propio con don Marco, con Ángelo, con también Gabriel y con Rubén, que son los que más cercanos tenemos en nuestras parroquias aquí en Los Realejos, pero también, por supuesto, abiertos a todos los que quieran publicar, que nos envíen también a mi Face, también, o el tuyo, me imagino, ¿no? sí, Y el de la radio también, para que si quieren pues puedan dejarnos la programación que tienen para estas próximas fechas, y en cualquier caso sí. Y que si ayudarnos los además, dos. si además tienen algún interés por alguna curiosidad que quiera que toquemos, pues lo pueden trasladar a esos medios. Si bien el programa no es en directo, puede dar esa frescura para que la gente pueda participar también, ¿verdad? Bueno, y sé que hay muchos colectivos de seglares que están trabajando pues desde hace mucho tiempo en pro de, a pesar de las restricciones, de la carencia económica y demás, están trabajando desde hace tiempo en las parroquias para que tenga pues ese momento especial pues dedicado, aunque sea dentro del templo, a la pasión, muerte y lo más importante, la resurrección de Cristo. Un saludo, Juanma, enseguida Un estamos saludo, contigo, ¿vale? Isidro, a todos los oyentes. Bueno, Buenas bueno, tardes. bueno. Venga, cuídense.